Antes de nada, vamos a empezar a mirar a los expertos en este programa especial en el que les acompañaremos como mínimo hasta las 8 de la tarde, si no es que estamos más tiempo, porque como decimos a las 8 también se esperan protestas, en este caso por parte de todos aquellos que apoyan al actual presidente, a Nicolás Maduro. Nosotros ya sin más preámbulos empezamos con los expertos. Les presentamos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales del CEU, que está con nosotros para poner un poquito de luz en un día que apunta a mucha oscuridad, apunta a mucha tensión en Venezuela. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy encantados de tenerte por aquí un día más, con el foco puesto en Venezuela, en estas protestas que se esperan en los próximos minutos. Hablamos ya de detenciones, el ministro de Defensa está hablando ya de un intento de golpe de Estado. Por esto te quiero preguntar, Luis, ¿cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo qué podemos esperar en el día de hoy, en el que decimos a eso de las 7 de la tarde se espera que se enfrenten, que se crucen las dos manifestaciones, la de la oposición y la que apoya a Nicolás Maduro? Así que va a ser un día seguro de tensión total. Pues desgraciadamente yo la situación de Venezuela la veo con tristeza, con dificultad y sobre todo con visos de no romper esta espiral destructiva en la que primero el régimen de Hugo Chávez y luego el de Nicolás Maduro han sumido a un país que en otros tiempos pues era sinónimo de progreso, sinónimo de acogida. Muchos españoles fueron allí y no solo españoles, y una tierra de oportunidades, y hoy pues desgraciadamente es todo lo contrario. El ministro, lo estabas diciendo tú ahora, ha hecho una serie de declaraciones, es la línea argumental tradicional, no va a salir de ese mantra que tiene, argumentario que le pasan del Palacio de Miraflores y que, bueno, pues elaboran para desprestigiar a la oposición. Si hubiera habido quizás, yo no digo que Maduro no hubiera podido ganar, sí que es verdad que con toda la maquinaria del poder a su servicio, pues todas las cosas se ponen mucho más fáciles. Pero quizá la situación hubiera sido diferente si, por ejemplo, hubieran podido entrar observadores internacionales, tanto los que vimos en el caso español, pues diputados de ciertos grupos políticos, pero también presidentes y expresidentes, sobre todo expresidentes latinoamericanos de todas las ideologías. Bueno, pues si los observadores internacionales hubieran podido entrar al país para dar fe, no para interferir, porque la labor de un observador internacional es dar fe de que las elecciones se producen como se tienen que producir, con los estándares mínimos de transparencia, de fiabilidad democrática, que permitan decir que lo que ha salido de las urnas es lo que el pueblo ha querido. En Venezuela esto no se ha producido. En Venezuela ha habido un proceso electoral muy cuestionable y muy cuestionado por parte de las cancillerías también de Latinoamérica. Un proceso que no ha sido para nada limpio y en el que se han producido numerosas irregularidades. Por tanto, según cifras no oficiales, parece ser que el candidato opositor habría ganado sobradamente, en torno al 70%, vi la cifra hace unos días, y esto el régimen de Maduro lo sabía, era consciente de que la situación en Venezuela es insostenible, que la población está cada vez más empobrecida y que está incluso huyendo del país de manera sangrante, y lo que busca es perpetuarse en el poder, un régimen que tiene además conexión con el narcotráfico. Bueno, es una situación dantesca la que se vive en el país y desgraciadamente pues tenemos el caso de ciertos personajes, algunos de ellos políticos, pero otros personajes y personajillos que van a Venezuela a hacerse la foto, a marcarse algún baile un poco cutre incluso, apoyando a quien es el culpable de todo esto. Ya digo, desgraciadamente yo no creo que la situación mejore, primero porque la oposición tiene una fuerza que el régimen chavista de Maduro niega, y el régimen de Maduro tiene una legitimidad cada vez menor, cada vez más cuestionada, y que incluso, según parece, no está avalada por la realidad de ese proceso electoral, ¿no? Digo según parece porque el dato real de los votos exactos o de los votos que ha sacado el candidato, bueno, un candidato y otro, no son a ciencia cierta fiables, ¿no? Y esto, pues, bueno, ¿puede haber un baño de sangre? Pues esperemos que no, pero podría ocurrir porque el gobierno de Maduro, como digo, pues está anclado en una posición inmovilista, que niega incluso los derechos de la oposición, todo el proceso electoral que hemos vivido, y la situación es difícil, es complicada y bueno, el régimen de Maduro no va a ceder.
Yo leía antes el sábado, antes de las elecciones, un reportaje y decía países en los que las dictaduras acabaron cediendo el poder democráticamente, como fue, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Aparecía, era uno de los que se mencionaban. Estaba claro que Maduro iba a hacer todo lo posible para salir victorioso porque controla todos los resortes del poder y estaba claro que la Comisión Nacional Electoral no iba a dar un resultado desfavorable para el presidente Maduro. Y por otro lado, la oposición tampoco tenía ningún resorte, ningún contrapeso que pudiera llevar a que todo esto pudiera dar la vuelta, ¿no? Tiene una fuerza política, tiene una fuerza ciudadana, pero los encargados de certificar el resultado electoral, incluso de cocinar el resultado electoral, pues son los que son y son los que tienen la llave y los que tristemente determinan lo que es legítimo, lo que es democrático y sustraen esa capacidad real al pueblo de expresar por sí mismo la opinión política y de elegir libremente a sus gobernantes. Todo esto, pues claro, esconde una realidad mucho más oscura, mucho más infame incluso para la clase política actual de Venezuela, porque bueno, los vínculos con el narcotráfico, lo decía antes, están sobradamente probados, aunque esto el régimen de Maduro también dice que son ataques, propaganda, fake news. Bueno, la realidad es la que es, por mucho que el gobierno de Venezuela quiera disfrazarla de otra manera. Es un poco el cuadro, ¿no?, de la situación como yo lo veo. Pues así está la situación. Mientras tanto, a pesar de algunos indicios, algunas encuestas que apuntaban a la victoria de la oposición, como decíamos, está compareciendo en estos momentos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Dice pues que a pesar de todas estas quejas están del lado de Nicolás Maduro. Hablabas de la fuerza ciudadana, de la fuerza popular, también las fuerzas armadas parece que están del lado de Maduro. Dice que están sufriendo un intento de golpe de Estado y que no lo van a permitir. Claro, pero esto es muy curioso. Al final, Venezuela era un país democrático y esto es una tendencia que se ve y que se puede producir tanto en un sentido como en otro. En España vivimos la transición de una dictadura a la democracia, pero no es un camino unidireccional. En Venezuela se ha hecho el camino contrario. Se ha pasado de una democracia, de un régimen democrático en el que, como decía antes, pues el país era próspero, una economía que funcionaba y que atraía, ¿no?, a todos esos que desde Europa incluso pues buscaban en esa tierra las oportunidades. En Venezuela se ha producido la tendencia inversa. E igual que cuando se vive en una dictadura hay ciertos elementos que deben democratizarse, en este caso se han desdemocratizado. Y uno de ellos pues es el ejército, pero también el poder electoral, es decir, todas aquellas, los tribunales, la judicatura, la fiscalía, todo aquello que puede suponer un contrapeso, que puede suponer un cuestionamiento del poder por quien lo ostenta en un determinado momento, pues hace que sea una fruta muy golosa y que quien está en ese momento en el poder pues quiera controlarlo precisamente si tiene esa intención de perpetuarse. Por tanto, el ejército, hay que recordar que Chávez venía del ejército, él era comandante, cosa que Nicolás Maduro no tenía o no tiene esa capacidad o esa tradición militar con esa capacidad de enganche que tenía Chávez, que a pesar de todo pues tenía esa parte mucho más consolidada, pero el ejército en Venezuela fue una de las instituciones que mayor colonización ideológica y mayor colonización chavista sufrió, precisamente porque al final el ejército sí que es verdad que en una democracia tiene que estar supeditado al poder político, pero en el caso de la transformación desdemocratizadora de la que estoy hablando en Venezuela, bueno, pues Chávez tenía muy claro que tenía que controlar el ejército, igual que tenía que controlar la justicia y tenía que controlar ciertas instituciones para que esa revolución o esa supuesta revolución socialista bolivariana pudiera perpetuarse un poco como lo está haciendo el régimen castrista que continúa sin los Castro. Bueno, pues pendientes de Venezuela, de esta tensión, enseguida comienzan las protestas, enseguida les iremos mostrando las imágenes y por supuesto pues seguiremos contando con los mejores expertos. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros, un placer como siempre. De nada, buena tarde a todos. Igualmente.